Hola, sean bienvenidos al canal de Matemática Digital. Espero tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche dependiendo del lugar en el que nos estén sintonizando el día de hoy. Esta vez les traigo la demostración de la ecuación conocida como la ecuación de difusión, pero esta ecuación de difusión va a estar aplicada a medios porosos. Para comenzar, ¿qué es la ecuación de difusión? La ecuación de difusión es una ecuación diferencial que se obtiene a partir de la combinación de una ecuación de movimiento, una ecuación de estado y una ecuación de continuidad. Esta ecuación de continuidad ya la habíamos demostrado en un video anterior, así que si no la has visto te recomiendo que lo veas, está muy interesante y ahí me dices en los comentarios qué te pareció. Esta ecuación de difusión originalmente se desarrolló para el estudio de transferencia de calor, pero la ecuación de difusión es una herramienta que nos ayuda a describir también el flujo de fluidos en medios porosos, así como ver cómo se propaga la presión a través del tiempo y de la posición. Las limitaciones que tiene la ecuación de difusión son medio poroso isotrópico homogéneo con permeabilidad y porosidad constante. Un solo fluido satura el medio poroso. La viscosidad es constante. El fluido se considera incompresible o ligeramente compresible. El pozo penetra completamente la formación y las fuerzas gravitacionales son despreciables. Para la ecuación de movimiento tenemos a un autor llamado Henry Darcy. Henry Darcy fue un científico e ingeniero civil francés que hizo importantes contribuciones en hidráulica. Él estableció la ley fundamental que rige a los fluidos, conocida como la ecuación de Darcy o la ley de Darcy. En este caso vamos a utilizar la ecuación de Henry Darcy para una dirección en X. Para la ecuación de estado partimos de la ecuación de la compresibilidad, la cual nos describe cómo un cuerpo va variando su volumen al ser sometido a una presión. Para eso tenemos que la densidad es igual a la masa entre el volumen. Si despejamos el volumen, tenemos que el volumen es la masa entre la densidad. Este volumen lo podemos sustituir en esta ecuación y obtenemos lo siguiente, que la compresibilidad es igual a menos 1 entre masa sobre densidad por la diferencial de la masa entre la densidad respecto a la presión. La masa se considera constante, por lo tanto se nos van a cancelar o a hacer 1. Aquí en esta ecuación está lo que les digo, arreglamos la ecuación y estas masas pues se nos van, ¿no? Quedando la ecuación escrita de la manera siguiente. Aquí, ¡ay! No puedo encerrar bien todavía. Bueno, esta ecuación es la que vamos a desarrollar. Si recordamos que la derivada de un cociente es igual a la derivada del primero por la derivada del segundo menos el primero sin derivar por el segundo derivado entre el segundo derivado al cuadrado. Si aplicamos ese concepto a esta derivada que tenemos en la ecuación, tenemos que la compresibilidad es igual a menos la densidad y aquí tenemos que la derivada de 1 pues es 0 por el segundo sin derivar que vendría siendo la densidad, pero pues esto es 0 por algo y pues se nos va a hacer 0, ¿no? Se va. Y luego tenemos que es
segundo derivado, aquí tenemos la derivada de la densidad con respecto a la presión, por el primero sin derivar. Ese pues es un 1, entonces se queda así la expresión. Y todo esto va a estar dividido entre la densidad elevada al cuadrado, quedando como resultado esta expresión que tenemos al final. Separando variables queda de la manera siguiente. Y si integramos a ambos lados de la ecuación, esto a través de una densidad 1 que pasa hasta ser una densidad 2, y también la presión, la integral del lado derecho va a estar referida a una presión 1 hasta una presión 2, nos queda el logaritmo natural de la densidad 2 menos el logaritmo natural de la densidad 1, que es igual a la compresibilidad por la presión 2 menos la presión 1. Despejando la densidad 2 porque es la que nos interesa, ya que la densidad 1 casi siempre, o más bien siempre se conoce, tenemos que, al hacer todos los datos, al realizar toda la álgebra necesaria, llegamos a que la densidad 2 es igual a la densidad 1 por la exponencial de la compresibilidad por P2 menos P1. Y queda así demostrada la ecuación de estado. Vean que partimos de la ecuación de compresibilidad y llegamos a esta expresión. Pero también podemos escribirla como la expresión que está aquí abajo. Y esta es la que vamos a utilizar, la expresión de aquí abajo. La ecuación de continuidad la vamos a utilizar para este caso en una dirección X, que es la que está demostrada en el video anterior. Ahí les voy a dejar el link en la descripción. Y bueno, comencemos con lo que nos interesa. Partiendo de la ecuación de continuidad en dirección X, podemos ver que si sustituimos todos los datos que tenemos de ecuación de continuidad, de ecuación de movimiento y la ecuación de estado, tenemos esta expresión. Vemos que la densidad 1 pues es un dato conocido, entonces puede salir de lo que sería siendo el argumento de la derivada. También del lado izquierdo tenemos que sale del argumento de la derivada. Del lado izquierdo también tenemos otras constantes, que es la permeabilidad y la viscosidad, o sea, la K y la mu, y el signo menos también sale de la derivada, que al ser multiplicado por este otro signo menos queda como positivo. Entonces queda la expresión escrita de esta manera, y tenemos que la derivada de lo que estaba adentro es el primero derivado por el segundo sin derivar más el segundo derivado por el primero sin derivar. Estas constantes las dejamos, y del lado derecho todavía no hacemos nada. Más al rato, en pasos posteriores, desarrollaremos el lado derecho. Esta parte del lado izquierdo de la expresión se vuelve 0. Se considera 0 porque es una conveniencia que se tiene, y también pues el producto de estas derivadas es muy pequeño, y también el valor de la compresibilidad es muy pequeño. Entonces por eso se considera 0, quedando escrita la ecuación de la manera siguiente. Una vez que hemos llegado a esta forma, procedemos a
desarrollar el lado derecho de la ecuación. Y estas densidades, como vemos, podemos de una vez simplificar la expresión y esto se va a hacer 1. Este pasa dividiendo y ya se hace 1. El paso siguiente sería derivar esta expresión con respecto al tiempo. Entonces tenemos que es el primero derivado, aquí está, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y pues estas constantes se quedan así, ¿no? Estas son las constantes que están de este lado. Esta mu pasó multiplicando y esta acá pasó dividiendo. Después, si dividimos todo, vemos que tenemos como factor común esta partecita de la ecuación. Podemos dividir todo entre esto y nos queda como está expresado aquí abajo. Y después, si factorizamos lo que vendría siendo la porosidad, podemos aplicar lo que vendría siendo la ecuación de la compresibilidad de la formación. Pero también tenemos que multiplicar por un 1, es decir, por dp entre dp. Al hacer esto, podemos aplicar lo que vendría siendo el concepto de regla de la cadena, en donde este diferencial de p va a reemplazar este diferencial de t y a este otro diferencial de t, y este diferencial de t que va a estar acá de este lado va a pasar abajo de esta diferencial de p, aplicando la regla de la cadena de la manera siguiente. Y entonces esta diferencial de p entre esta diferencial de p nos da la unidad, o sea el 1. Entonces, aplicando la expresión de la compresibilidad de la formación a la ecuación anterior, o sea a esta, tenemos que esto es igual a esto. Entonces lo podemos reescribir como CO más la compresibilidad de la formación, que es esta parte. Pero la compresibilidad total es igual a la compresibilidad más la compresibilidad de la formación. Esta compresibilidad representa la compresibilidad del aceite. Ahí por si tenían duda. Y tenemos que esta CT se puede sustituir en esta parte, teniendo como resultado la ecuación que representa la difusividad en dirección X y queda demostrada la ecuación de difusión. Se hacen los mismos pasos para las siguientes coordenadas, para Y y para Z, y todo esto lo podemos representar, todo esto que voy a encerrar en color amarillo, lo podemos representar como notación de Laplaciano. Entonces, así quedaría demostrada la ecuación de difusión. Para terminar con este video, quiero mandar un fuerte saludo a mis suscriptores, RaeloPro86, gracias por siempre estar sintonizando el canal de Matemática Digital, un fuerte abrazo. Arlen Moreno, gracias por siempre estar aquí con nosotros, espero estés muy bien.
Y por supuesto no debe de faltar la gran eminencia que es Alexander Campos, eminencia en ingeniería petrolera. Un saludo. También un saludo para Alejandra Guadalupe Sánchez Cordero, que siempre ha estado apoyando al canal desde sus inicios. Un fuerte saludo. Y por último, un saludo a IDSJ, que siempre está sintonizándonos a todas horas casi. ¡Ja! Un saludo, muchos abrazos, gracias por ver el video. Y con esto terminamos.